Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Meetup de marzo de 2022. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para comenzar con este tema que sin duda alguna es de muchísimo interés. Pero antes de comenzar, me gustaría platicarles acerca de lo que es Hacking Health para que conozcan sobre esta organización. Vamos a platicar un poco de ella. Hacking Health es un movimiento global fundado en 2012 en Montreal, Canadá, que tiene por objetivo transformar el sector salud a través de la innovación colaborativa entre profesionales de la salud e innovadores tecnológicos con el fin de construir soluciones realistas a los desafíos del sector salud. Su misión es fomentar el ecosistema de innovación en salud, involucrar e inspirar a todos los stakeholders y apoyar el desarrollo de soluciones centradas en el ser humano. ¿Dónde estamos? Estamos en 40 capítulos activos en 13 países con 180 líderes y más de 1,800 proyectos apoyados. ¿Qué hacemos? Bueno, meetups como el del día de hoy, que en algunos países se les llama cafés, talleres y seminarios, hack nights, los meet and greets, como el que tuvimos la semana pasada, con Pragmatech. También retos y challenges, hackatones, que próximamente estaremos anunciando uno para que estén atentos a nuestras redes sociales, y mentoría de startups de salud. ¿Qué hemos logrado en estos años? Aquí es un resumen de lo que hemos hecho a lo largo de estos 6 años ya, casi. Y bueno, tanto hackatones, premios, meetups, meet and greets, cursos, entre muchas otras actividades. Estos son algunos de los eventos en los que hemos participado como organizadores, asesores y conferencistas. También en Hacking Health nos acompaña una red de mentores que sin duda alguna sin ellos no podríamos lograr todo lo que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos ustedes que forman parte de esta red de mentores y que nos acompañan para poder asesorar a los diferentes emprendedores. Nosotros somos el equipo de Hacking Health Monterrey, el ingeniero Fernando Araujo, el ingeniero David Alanís, el ingeniero César Esquivel y una servidora. El día de hoy el ingeniero David Alanís estará platicando con nuestro invitado acerca del tema principal del día de hoy. Y justamente hablando de este punto, estamos hablando de la realidad del blockchain en el sector salud con Everardo Arojas. El doctor Everardo Arojas es ingeniero mecatrónico, tiene una maestría en electrónica y doctorado en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador de Prescripto, asesor de Genobank.io y entre muchas otras actividades que también realiza. Sin más, pues vamos a ver. Bienvenidos al Meetup de marzo 2022 y hoy tenemos un tema muy interesante tenemos el gusto de tener a un gran invitado, Everardo Barojas de Prescripto. Con él vamos a platicar acerca de la realidad del blockchain en el sector salud en Latinoamérica, y también aquí nos acompaña David Alanís, que es parte del equipo tanto de Hacking Health como de Health ADS. Bienvenidos a ambos. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecer mucho a Everardo tener el tiempo. De verdad que es padrísimo estar platicando con alguien que ha pasado tanto camino. Y creo que lo más importante es también ver que, bueno, pues, lógicamente tenerlo aquí es un gustazo. Y bueno, muchas gracias, Everardo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que es complicado. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Hombre, David, un gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Platícanos un poquito, Eduardo, ¿qué es Prescripto? Prescripto nace con la misión de volver las recetas digitales para médicos, pacientes y farmacia. Creo que hoy en día eso se puede entender más fácil si lo vemos como satisfacer las expectativas que tienen los pacientes y los médicos al momento de usar herramientas tecnológicas que, pues, post políticas de aislamiento de COVID se han tenido que subir todos, ¿no? O sea, médicos y pacientes, lo hemos visto a un paso súper apresurado, y muchas veces el momento de la receta es como el mega turn off de, oye, pues ya todo esto, pero te voy a tener que dar un papelito, ¿no? Y a ver cómo le haces para venir por él. Entonces, pues justo Prescripto lo que hace es poderle satisfacer esa expectativa al paciente de que reciba una telemedicina, una teleconsulta,
y posterior puede recibir una prescripción digital con la misma comodidad que recibe un boleto de avión vía su mail, y puede conectarse a un mundo de retail digital de farmacias, en donde pues, puede hacer shopping, escoger cuál es la farmacia que más le gusta y que se lo lleven a su casa en algunas modalidades en menos de una hora, ¿no? Eso es prescripto. Perfecto, y tú eres pues, la conexión básicamente entre el mundo digital y el mundo real. Es donde se hace prácticamente ese match, ¿no? Conceptualmente, la conexión y tal vez operativamente un bus de comunicación de datos, ¿no? entre todos. Un bus de datos seguro que le permite al médico compartir data de manera sencilla, segura y anónima con paciente y a con la farmacia de su elección. Claro, y en ese bus de datos me gustaría ahondar un poquito ahí. Entiendo que ustedes utilizan un protocolo o utilizan un tema en particular para esa seguridad. ¿Me podrías platicar un poquito más sobre ese tema? Sí, yo creo que te refieres al tema de cadena de bloques, ¿no? Correcto, exactamente. Sí. Pues sí, nosotros, bueno, yo soy bitcoinero, ¿no? De antaño. Yo creo que de la primera generación de bitcoineros que hubo en México del 2014. Trabajé en la primera casa de cambio que operó en México, y soy programador, soy ingeniero mecatrónico de profesión, entonces pues tiré código que interactuaba con cadena de bloques en en un momento muy temprano, estamos hablando de 2015 más o menos cuando pasó esto, y cuando empecé a pensar y diseñar el emprendimiento que se convirtió en Prescripto, nos dimos cuenta que la ideología de la cadena de bloques funcionaba muy bien, tenía un buen fit, para decirlo más coloquialmente, con la data clínica estructurada de salud, ¿no? Hay ciertas características de la receta digital que, a diferencia de muchos otros tipos de data de salud, esta por defecto se comparte. A diferencia del expediente clínico, por ejemplo, que normalmente el médico lo genera y lo almacena, ¿no? Y no se comparte a menos que haya un caso arista. O sea, el comportamiento por defecto es que no se comparte. Y eso podría ser bueno o malo, hay una discusión ahí abierta de si se debería de compartir más, pero la realidad es que tanto en la modalidad antigua, física, como en la modalidad nueva, digital, normalmente no se comparte. No así con la receta está hecha para compartirse y hay una cierta transaccionalidad, ¿no? Que por cierto, esto es uno de los puntos que hace que la receta sea el punto natural de interoperabilidad entre plataformas, ¿no? Que es una palabra que ahorita se está rebotando. Está de moda, ¿no? Que se está rebotando mucho con ¿no? las HL7 y demás. Y la gente confunde interconectividad, conectividad con Correcto. interoperabilidad, ¿no? Y creo que la receta es un muy buen punto natural donde orgánicamente los sistemas se tienen que conectar, porque al menos entre médico y paciente se tiene que compartir la data. Y veíamos que había muchas cosas en común entre los requerimientos técnicos que le dieron pie al dinero digital con la cadena de bloques de Bitcoin y lo que le podía dar pie a un modelo de receta digital, ¿no? Por ejemplo, en los dos casos hay que garantizar que el emisor que generó la transacción, en un caso financiera y en otro caso de la receta digital, es quien dice ser realmente. Entonces ahí hay un tema de criptografía asimétrica, ¿no? De poder validar que yo firmé un mensaje de datos. Hay otra de poder validar que esa data no ha sido modificada. Y al igual que en el tema financiero, esto no solo sucede al momento, o sea, no es solo importante poder validar que la data no ha sido modificada al momento de validar la transacción, sino posteriormente, ¿no? Porque en el caso de la receta, hay un momento de dispensación en donde hay que revisar que si a mí me prescribieron una aspirina, no esté yo tratando de surtir un medicamento que sea una droga recreativa o algo así, ¿no? Pero también posterior hay un momento de auditoría a la farmacia en donde tengo que validar que si la farmacia facturó un medicamento fracción 4, ¿no? Un controlado, que exista la receta para ese medicamento particular y que no pueda
la farmacia misma modificar la receta, ¿no? Y la tercera y más importante es que lo mismo sucede con las tarjetas de crédito y con las tarjetas de débito y también con Bitcoin, que no te puedas gastar el mismo dinero dos veces. En la receta es que no puedas surtir esa misma receta dos veces, ¿no? Entonces, que si alguien ya surtió esa receta, tú mismo, aunque sea en un momento microsegundos, con microsegundos de diferencia o al mismo tiempo particular, que solo una se surta. Correcto. Así, dale. Sí, sí, no, adelante. Y así, perdón. No, así fue como abstrajimos en su momento los factores que le dieron lugar a que utilizáramos cadena de bloques para Prescripto, porque vimos muchos puntos en común con una tecnología que pues, teníamos cierta familiarización y que resolvía este problema de un modo anónimo, que además era muy elegante, y de un modo en donde toda la infraestructura podía ser pública. Tener código fuente libre que pudiera ser auditado por terceros, tener un repositorio de prescripciones anónimas que pudiera ser validado también por terceros con diferentes niveles de privacidad, ¿no? En donde las farmacias pueden saber la identidad del paciente y del médico, pero terceros pueden validar la existencia de una receta. Incluso hoy en día con ciertos derivados de los últimos cambios que hubo en farmacopea, validar los certificados de conservación de la receta sin ver la data sensible de la identidad del médico y del paciente. Entonces hay ciertas características que vuelven este sistema, bueno, para empezar, muy diferenciado de los sistemas centralizados como SureScript en Estados Unidos o los sistemas que se usan en la Unión Europea o incluso en Sudamérica, en Costa Rica y hasta cierto punto en Brasil, y pues le dan una particularidad que pues tiene ventajas claras para la adopción masiva. Sí, pero no es magia. O sea, ¿cuáles son? O sea, es porque de pronto lo que platicamos antes de que empezáramos en este tema era, oye, pues esto no es mágico, o sea, no es algo como que ya todo, sí, porque platicamos, tengo este emprendimiento y ya es blockchain, le voy a poner blockchain porque con eso lo hago seguro. ¿Aquí te enfrentaste o qué te enfrentas cuando te dicen, sí, voy a meter blockchain aquí? ¿Tú qué piensas o qué dices? Oye, esto Sí. lleva un chorro de tiempo, no es algo que no se haga de hoy para mañana, ¿no? O sea, sucede principalmente con gente que no tiene perfiles técnicos, que de pronto, sí, como, bueno, pues es que suena más bonita mi historia si además de hacer recetas digitales, hago recetas digitales con machine learning, ¿no? O recetas digitales con inteligencia artificial, o en algún punto fue Big Data, o cosas así, ¿no? Lo mismo sucede con cadena de bloques en el 95% de los casos. Creo que el caso de uso no está bien pensado, ¿no? Y hay incluso este dicho que, o sea, lo que tú dijiste, ¿no? Que no es magia. Esto lo dijo uno de los developers del equipo core de Bitcoin. Pues esto no es polvo mágico, ¿no? Es una cadena de bloques, como su nombre lo dice, no resuelve por sí solo nada, ¿no? Y creo que a mí me gusta mucho la visión de que los problemas hoy en día, 2022, para la posteridad, los problemas que tenemos ya no son tecnológicos. La tecnología es una herramienta, pero el problema de las recetas digitales es un problema de adopción de médicos y de implementación con toda, o sea, es natural y propio al sistema de salud mexicano. No es un tema tecnológico, ¿no? La verdad es que la cadena de bloques es una manera de llegar a una solución que tiene ciertas particularidades, ¿no? Y para mí este tema de que sea código fuente abierto es importantísimo, porque quiere decir que la solución con la que nosotros trabajamos, que fue fondeada por UNICEF, pues cualquier tercero se puede subir y no me tienen ni que preguntar, ¿no? Ustedes pueden revisar el GitHub de Prescripto y revisar el código fuente de la cadena de bloques de Prescripto, que se llama RexChain, y ver cómo funciona el código. Pueden jalar, copiar el código, usar lo que ustedes quieran. Aporta a las soluciones de GitHub de codear con inteligencia artificial automáticamente. O sea, hay un montón de cosas ideológicas que para mí son muy importantes, pero el problema de las recetas
y de un montón de cosas, pues es un problema del sistema de salud, ¿no? Y la verdad es que la tecnología que uses tiene que hacerte sentido a ti y a tu equipo para que lo puedas resolver, pero no es, o casi nunca es lo más importante. Y tienes toda la razón, realmente es un tema del sistema de salud y creo que de adopción de tecnología y de que hoy no tenemos universidades que estén dando como esa capacitación para que ya ahora haya ese tipo de adopción. Va cambiando, está el proceso, ¿no? Pero oye, y una pregunta aquí personal que yo sé que probablemente saque balance, tú me contestas. Entonces, tú eres defensor, así como algunos de nosotros que somos fans del source code, del open source, y de Linux y demás, y plataformas abiertas. ¿O tienes Sí, alguna objeción sobre el tema de plataformas no, yo abiertas? soy totalmente, o sea, tampoco es que sea así Linuxero, ¿no? O sea, Ok, sí ajá. corro Linux en mis servidores, pero no en mis compus. Este, pues mira, yo creo que tiene su lugar. Hay cosas de prescripto que también son de código fuente cerrado, pero el tema de poder compartir como el avance y el que sea un dominio público, creo que aporta al ecosistema como nada más. No hay nada que aporte tanto al ecosistema como hacer tu código o parte de tu código fuente libre, Es ¿no? correcto. Hay un principio que se conoce como la ley de Kirchhoff, de que un sistema debe de ser seguro, aunque todo acerca del sistema sea público. Y este es uno de los principios de todas las criptodivisas, pero pues, más de Bitcoin, ¿no? En donde todo, o sea, todo es dominio público, no hay un dueño del código ni un dueño del deployment de los servidores, todo sucede Correcto. a modo Es público. descentralizado y de todos modos es seguro, ¿no? Y creo que si yo quiero pensar y diseñar un sistema de recetas digitales para el mañana, la verdad es que quiero que así sea. Perfecto, súper, pues excelente. Y ahora vamos un poquito a avanzar con el tema de cuáles son cuáles han sido tus milestones en prescripto, cuáles han sido tus victorias que dices, híjole, esta sí está. Al rato platicamos sobre los pains, pero ahorita vamos con cuáles han sido tus victorias dentro de este viaje que ya llevas bastante avanzado. Desde la perspectiva Desde de tu perspectiva emprendimiento, como emprendimiento, correcto. Sí, desde tu perspectiva uh-huh. como emprendedor. Sí. A ver, pues la primera creo que fue levantar capital. El proceso de levantamiento de capital de Prescripto fue súper ágil. O sea, antes de que nos constituyéramos ya teníamos comprometido el capital para el Súper. inicio. La segunda fue el primer hire. Ese primer hire, que es nuestro lead developer, Chucho Alvarado Garzón, sigue trabajando con nosotros hoy en día. Perfil crítico para la construcción de Prescripto. Después de eso ha sido, o sea, es un milestone que se dice fácil, pero ha llevado muchos puntos intermedios, ¿no? Que es pues mantenernos al pie de los cambios regulatorios que han evolucionado pues de un modo que pareciera, la verdad, aleatorio, ¿no? No han tenido ni ton ni son Sí, ha y sido ha requerido complicado. mucha agilidad, o sea, eso es lo que ha requerido, agilidad porque pues, de moverte de aquí para acá y poder pues, cumplir con los requerimientos que han sido, o sea, pues muy dispersos para poder ofrecer este servicio. Y tal vez el último, que fue a nivel personal de los más importantes, fue pues, integrar a la primera cadena de farmacias que aceptara recetas electrónicas para medicamentos o sea, controlados antibióticos, que fue Walmart México. Excelente. Y fíjate, como quiera, con los cambios regulatorios, cuando se vino el cambio de antibiótico a control, híjole, todo el mundo empezó a sufrir. Creo que ese ha sido un tema muy importante que ya haya sido aceptado como tal. Y la verdad, como bien dices, la regulación es uno de los más, y siempre se los decimos a todos, es donde a todos nos pega. O sea, el hecho del cumplimiento regulatorio, construir un equipo
ágil en cumplimiento regulatorio es algo pues súper esencial, porque hoy hay una cosa y mañana incluso es la parte fiscal, la parte de salud y demás. Me gustaría también preguntarte, así como están los milestones de pues, estas victorias en la parte de vista, desde el punto de vista de emprendimiento, ¿cuáles han sido tus pains? ¿Qué es lo que a ti te ha pegado? Y has dicho, ay, me he dado con la pared o contra la pared en esto. Pues mira, el más fuerte, creo que, y el que más presente he tenido, es que yo venía de FinTech. Y en FinTech, incluso en 2015, el ecosistema estaba mucho más adelantado que en salud. Tal vez porque muchos perfiles que naturalmente gravitaban hacia el emprendimiento en FinTech ya tenían conocimientos legales y operativos como de corporate governance y levantamiento de capital y riesgo, instrumentos y así. Y esto en salud no es así, ni del lado de los emprendedores ni del lado de los inversionistas. Entonces hay, o sea, en el lado de los inversionistas hay un desconocimiento grandísimo de cómo funciona salud en México. Y ahorita estamos viendo un influx de capital extranjero, padrísimo, pero pues no se tropicaliza fácil el conocimiento del sistema de salud americano a México. No es muy parecido, hay pocos puntos en común. Sí, y son pocos muy expertos. diferentes. Hay expertos, pero son los menos, ¿no? Y del caso del emprendimiento, en general, todavía hay poco, o sea, en salud, especialmente en las etapas iniciales, hay muy poco conocimiento de cómo sucede el levantamiento de capital. Incluso diría que hay una tasa de éxito asimétrica con otros sectores como e-commerce y fintech, ¿no? Quizás a lo mejor en México. Y eso significa que el ecosistema pues, es más lento, es más difícil, pues, no es tan fácil hacer red y network como en otros ecosistemas. Y eso ha sido de los retos más grandes. Muchos de estos, lo que ha significado es pues abrir paso, ¿no? Y pues a veces ser el primero es bueno, pero a veces también te está tocando un gasto de energía descomunal. Mayor. Exactamente, sí, porque finalmente vas para adelante, ¿no? Entonces vas adelante y vas abriendo brecha. Y una pregunta, ¿cuál ha sido como tu peor día? Así que digas, no, ya voy a cerrar esto, ya me voy. Digo, si no lo puedes platicar en dado caso, que digas, ya, esto ya, valió queso. Híjole, hay varios. Hubo un momento, o sea, te voy a contar dos, porque no, esta es una respuesta que podría cambiar, pero hubo un momento. Los que gusten, no pasa nada. Yo soy montañista y ciclista y escalador, ¿no? Entonces me gusta mucho el outdoor. Entonces hubo un momento en el que tuve un accidente más o menos fuerte en la bici y estaba yo todo con muletas y así todo, no me podía mover, ¿no? Y justo esta semana renunció como el 50% del equipo por coincidencia, ¿no? Que estamos, o sea, era un equipo chiquito, entonces en realidad eran dos personas que las dos por su propio lado tuvieron ofertas de trabajo. Caray. Y pues estuvo rudo porque era una parte del equipo de ventas y operativa que pues sí me implicaba más movimiento físico, ¿no? Estuvo rudo tener que lidiar con eso en ese momento. Otro de los más frustrantes fue una negociación del levantamiento de capital con una empresa que es importante en salud, pero no estaban familiarizados con el venture capital. Entonces tuvimos un periodo de negociación larguísimo y dolorosísimo, ¿no? Dolorosísimo. O sea, desde la perspectiva de un founder que ha levantado capital en Silicon Valley con 3 llamadas y una firma electrónica, pues aquí una auditoría que involucró hablar como con 5 diferentes personas dentro de su compañía, 10 llamadas nada más para este proceso, que al final no se cerró y a los 3 meses me enteré que cerraron con otra compañía
del sector y ya no hicieron ninguno de estos puntos, ¿no? O sea, Sí, aprendieron de mi deal. Aprendieron de tu hija, exactamente. Aprendieron de su pain. Sí, ese Sí. estuvo doloroso, ¿no? Fue de esos donde ser el primero no es ser mejor. Y ahorita, platícame después de todos estos, digo, milestones y también pains que tuviste, hoy, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú con este emprendimiento? ¿Cómo te sientes? Digo, siempre va a haber, siempre se puede hacer más, lógicamente, siempre se puede llegar y debe haber un camino, pero hoy, ¿cómo te sientes? Hoy te veo desde lo podemos percibir acá, te veo tranquilo y te veo como muy contento. Sin embargo, ¿cómo te sientes? ¿Es así o de plano, oye, sabes que pues me veo sereno, pero acá estoy con muchos temas adicionales? Hay un cuate que dice que en el emprendimiento solo sientes terror o felicidad extrema y la falta de sueño aumenta los dos, ¿no? No hay puntos medios. No hay puntos medios. Es, o sea, yo creo que me siento muy seguro de que el futuro de la tecnología de salud en México nomás va a ir para arriba. O sea, no hay modo que no. Si podemos aprender del resto de las industrias, la que quieras, pues vemos que va a pasar. O sea, las teleconsultas se están dando en línea y del otro lado el retail se está yendo en línea. Entonces, pues lo que está en medio, que es la consulta, en sus diversas modalidades, desde las públicas hasta las de especialidad, hasta las de bajo nivel, pues todas se van a ir moviendo al Internet poco a poco, ¿no? Con diferentes nichos. Pues sí, creo que por ese lado yo soy optimista, ¿no? Veo que pues estamos avanzando a nuestro paso, ¿no? Al paso de México pues o sea, no tenemos el paso de Brasil, que tiene una economía protegida, diferente, en donde salud en Brasil, o sea, si ves el tamaño del deal promedio de salud en Brasil y lo comparas con México, están muy adelantados. Muy adelante, sí, correcto. Sí, pero pues vamos bien y creo que estoy, pues bueno, Prescripto está en un buen lugar ahorita con unas curvas de adopción muy interesantes. Después de estar solos en el mercado, tenemos compañeros que ya están entrando al tema de receta digital, ¿no? Y que eso siempre, pues es al mismo tiempo inspirador, ¿no? Ver que más gente lo está haciendo y también aumenta un poco la energía y la temperatura y hasta la entropía, ¿no? del sistema. Correcto, y también, finalmente también ayuda a poder mover un poquito más la máquina. Yo sé que es luego medio estresante y frustrante, pero sí ayuda en eso. Una pregunta, ya después de todo lo que has visto, hace rato platicábamos fuera de este tema de que habías estado ahí en lo que era Hacking Health en la Ciudad de México, en Guaira, ya has recorrido un buen rato. Hemos de tener varios años en ese aspecto. ¿Tú qué le recomendarías a los que están buscando entrar al tema de emprendimiento en salud desde tanto el punto de vista tecnológico, que es lo que estamos platicando hoy, pero también el punto de vista de la salud? O sea, médicos que quieren entrar, ingenieros que quieren entrar a la medicina, médicos que quieren entrar a la parte de la ingeniería o el IT. ¿Cuál sería tu recomendación? Pues, a ver, te voy a echar varias, a ver cuál gusta más. La primera es que los de negocio se busquen un co-founder técnico y los técnicos se busquen un co-founder de negocio. Súper. Básico, ¿no? Pero no subcontraten la chamba de programación porque no es lo mismo. Y siempre va a estar batallando, compitiendo contra el grupo de hackers, ¿no? O sea, que pueden codear. O sea, esa es una básica y yo lo he visto y creo que la verdad es que siempre tener un equipo in-house es una ventaja enorme. Al mismo tiempo, la vertical de negocios en salud está suficientemente alejada del venture capital que vale la pena que antes de todo te eches un montón de
lecturas, cursos, lo que sea, de entender cómo se levanta capital, cuáles son las... Porque si no, vas a levantar capital en una mala situación en donde a lo mejor un hospital te va a invertir, te va a sacar un montón de equity, y eso te va a llevar en un camino de crecimiento que puede no ser lo que tú esperas, ¿no? Y igual entender que el levantamiento de capital de riesgo tampoco es para todos, ¿no? A lo mejor hay compañías que quieren tener crecimientos diferentes. Orgánicos, sí. Sí. Algo así. Y si levantas lana de cualquier aceleradora a la que tú gustes y mandes con un deal, vamos a decir, de los que 500 Startups fue pionero en México y sigue siendo líder, pues eso te va a llevar por un camino de levantamiento de capital de riesgo en donde todo el mundo va a tener una expectativa de crecimiento tuya que 3X es su par, ¿no? Es correcto. Y la última es que vos te busques una idea que te gusta, porque una vez que empieces en el emprendimiento te vas a quedar desvelado pensando en esa idea, y si no es algo realmente apasionante para ti, pues te vas a hartar. Y aquí, como dicen, no es un maratón, no es un sprint. Entonces, si no estás realmente enamorado de lo que haces y del problema que estás resolviendo, pues no vas a estar contento. No, súper. Y créeme, o sea, la verdad es que lo vemos nosotros a cada rato, y tus recomendaciones son muy, muy, muy padres. Creo que las deben de tomar totalmente en cuenta, porque también hemos visto otros casos donde, como bien dices, oye, se cansan y se cansaron de la idea, y bueno, ya probablemente ya ahí quedó, y bueno, lo hemos visto ahí en México y en muchos lados sucede, ¿no? Digo, en todos lados, y Claro. terminan en ese punto. Y la verdad es que estas ideas a veces causan pains, como lo que platicábamos hace rato. Y bueno, la verdad es que estas recomendaciones también de buscar el capital, de saber exactamente qué es lo que quieres, es como que si defines tu cultura, tus valores, creo yo que es tu cultura, tus valores, tus metas, creo que ya estás ahí de cierto lado, pero también tienes que echarle tantas ganas para el compromiso y saber qué es lo que buscas. Sí, creo que la cultura está muy subapreciada todavía en salud. Correcto. Y la cultura, una buena cultura le gana a casi todo lo demás, ¿no? Un equipo que resuelve los problemas ágilmente, que se ayuda entre sí, que genera ciclos productivos de conocimiento entre todos, eso le gana un montón de estrategia y un montón de dólares mal invertidos. Totalmente de acuerdo. Créeme que creo que le diste el clavo. Estoy totalmente de acuerdo. La cultura ayuda muchísimo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo te podemos, o ahorita, por ejemplo, la gente que nos pudiera estar acompañando en este meetup de Hacking Health, que está empezando o quisiera tal vez tener un contacto, te podemos contactar? ¿Tienes alguna página pública o alguien que pueda manejar ahí tus, no sé, redes sociales o algo por el estilo? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí el mejor lugar es LinkedIn. No soy una persona de muchas redes sociales, pues LinkedIn es donde más pueden un poco entender acerca de mi perfil y contactarme eventualmente. Acerca de Prescripto, pues sí tenemos un Twitter y un Facebook que nos encuentran como Prescripto. Tenemos un sitio web en donde hay pues, toda la información. Tenemos, o sea, en este lado, pues Prescripto tiene un servicio de Prescription as a Service, que cualquier emprendimiento o compañía que esté haciendo telemedicina, mensajería entre médico y paciente, o expediente clínico electrónico, CRMs o hasta ERPs, ¿no? Puede utilizar este modulito para generar recetas de un modo súper sencillo, ¿no? Tenemos como los Legos, los building blocks, para que integres el módulo de receta digital para tus médicos y para tus pacientes, con un nivel de configuración totalmente configurable, pues para que lo ofrezcas además en tiempo récord, ¿no? Perfecto, pues súper bien. Pues creo que, no sé si Adriana tengas alguna pregunta, no sé si tengas algún tema que quisieras agregar. No, nada más agradecerte, Eduardo, y también a ti, David, por la conferencia. La verdad es que es información muy interesante para todos nuestros emprendedores.
y esperamos que tomen esta experiencia que Everardo le ha tomado ya algunos años tener, y sin duda alguna que será de mucha ayuda. Muchas gracias a todos ustedes. Everardo, antes de que cortemos y que vayamos a otro tema, ¿alguna cosa que quisieras agregar antes de que nos vayamos? No, creo que estuvo buena, ¿no? Sentí que fue buena charla. Súper. Pues excelente. Sí. Te agradecemos. Nos quedamos un poquito más después de este tema para ver otros. Y bueno, aquí se quedan con la gente, aquí nos quedamos la gente de Hacking Health. Vamos a seguir platicando. Preguntas, dudas, se las pueden hacer llegar a Adriana y se las hacemos llegar a Everardo por ahí. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Gracias, Everardo, por tu tiempo. Nos quedamos tantito para el tema de seguir el cierre de Hacking Health. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a David y a Everardo por esta conferencia. Sin duda alguna, un tema súper interesante que tiene todavía muchísimo por explorar y que sin duda alguna ustedes también podrían ser parte de ella. Poco a poco podremos ir creciendo todo este sector en Latinoamérica. Ahora vamos con las preguntas. Si ustedes tuvieran alguna duda o pregunta para Everardo, les pedimos que por favor lo dejen aquí en la sección de comentarios. Nosotros le haremos llegar estas dudas a Everardo para que las pueda responder, y se las haremos llegar a ustedes a través también de los mismos comentarios una vez que tengamos las respuestas, y o a través de correos electrónicos si nos dejan también su correo electrónico para poder compartir la respuesta. Ahora vamos también con los avisos antes de terminar. Health IDS les invita a unirse a su boletín mensual en el que comparten información muy interesante, desde eventos, también artículos, reportes, webinars, podcasts, entre muchos otros, que para todos los que están en el área de emprendimiento e innovación, sin duda alguna es un newsletter de mucho valor. También de Health Women in Data Science Program Engineer y la Health Data Science Program les invitan a participar en lo que será la tercera edición del Health Data Week, el cual será llevado a cabo del 25 al 29 de abril en formato virtual. Pueden seguirlo a través de las redes sociales del Health Data Science Program. Y bueno, les invitamos a seguirnos en las redes sociales tanto de Hacking Health Monterrey como de Health IDS para conocer todas las noticias que son más recientes en cuanto a tema del ecosistema de emprendimiento en salud en México y Latinoamérica. Sin más, pues agradecemos mucho su participación el día de hoy y nos estamos viendo en una siguiente edición. Que tengan un buen día.